¿Cuándo te diste cuenta de que tu psicólogo era muy malo en su trabajo? Tenía 9 años cuando les dije que quería morir, y su respuesta fue algo que nunca olvidaré. Me dijeron, está bien. Entonces agarra ese libro de la repisa, el más pesado. Ahora, golpéate en la cabeza tan fuerte como puedas con él. Creo que él intentaba hacer algún tipo de punto, como diciéndome, mira, en realidad no quieres lastimarte, no te vas a dar un golpe fuerte con un libro. Pero lo que sí lo molestó mucho fue que terminé sangrando y manché su alfombra. Fui a terapia después de que falleció mi mamá. Ella era el lazo que mantenía unida a nuestra familia y yo estaba atravesando un momento muy complicado, con muchas cosas a cuestas. Empecé a percibir un problema con mi terapeuta cuando le comentaba que, aunque quiero mucho a mi papá y a mi hermano, simplemente no compartíamos la misma sintonía. Le mencioné que quizás esto tenía que ver con que los tres tenemos diferentes formas de ser neurodivergentes. La idea era buscar apoyo para no sentir que ellos eran una carga, pues suelen no involucrarse en facilitar esos momentos familiares. Además, mi mamá definitivamente me cargaba con un montón de responsabilidades y siempre se quejaba de lo demandante que eran esas dos personas para ella. Pero la terapeuta dijo, parecen un peso muerto. Tienes que sacarlos de tu vida. Créeme, yo tuve que distanciarme de mucha familia y me fue mucho mejor. En otro momento surgió el tema de que mi esposo no sabe conducir. A nosotros no nos molestaba para nada y ni siquiera pensé que fuera algo que necesitara tocar. Quizás salió en la conversación porque estábamos hablando de agendar una cita o algo así, sin mayor importancia. Pero ella reaccionó con molestia en mi nombre, supongo, entonces dijo, eso es inaceptable. Él tiene que aprender a manejar y tú lo estás mimando al organizarte para acompañarlo y llevarlo a todos lados. Tienes que mostrar más carácter y te recomiendo una separación temporal para que él valore todo lo que haces por él y tú entiendas cómo sería la vida sin ese hombre niño. En serio, fue una actitud completamente desquiciada. Una vez, ella usó una analogía sobre lanzarse desde un puente para explicarme algo. Yo le dije que estaba pasando por pensamientos suicidas y que esa comparación quizá no era la más adecuada en ese momento. Entonces ella se puso aún más firme y dijo que justamente ese tipo de comportamiento es lo que hacía que la analogía funcionara. Insistió en que yo no estaba asumiendo la responsabilidad de mis actos y que estaba tratando de culpar a otros por mis problemas. Después de unos 2 meses de maltrato y de quejarme por eso, el personal que la supervisaba, porque en ese entonces era pasante, finalmente se dio cuenta de que no estaba siendo efectiva. Así que el equipo tuvo que hacer capacitaciones adicionales para evitar que pasara algo similar en el futuro. Y a mí me otorgaron 6 meses más de tratamiento gratuito. Hasta hoy, los miembros del equipo me piden disculpas cuando se toca el tema. Quiero agregar algo porque cada terapeuta que he visto después de esa última ha quedado totalmente horrorizado con lo que viví. No me di cuenta de que ella era mala hasta que dejé de ir con ella. Fueron 2 años en los que reforzó toda la narrativa de mi familia: mamá, narcisista; papá, complaciente; hermana, la favorita; y yo, el chivo expiatorio, diciéndome que en realidad yo era el hijo malo y que si tan solo escuchara a mi mamá, todo estaría mejor. Para empeorar las cosas, ella atendía a cada miembro de mi familia en terapia individual, y además nos veía a todos juntos en terapia familiar. Y como si eso fuera poco, ella, que ni siquiera era psicóloga clínica, me diagnosticó con trastorno límite de la personalidad. Sí, toda una odisea. Intentó que en el centro ambulatorio al que fui me mandaran a su consulta cuando terminara allá. Pero por suerte el centro creyó mi versión y me asignaron a alguien totalmente diferente. Mi terapeuta actual es increíble, y he tenido la fortuna de contar con profesionales mucho mejores desde entonces. Cuando tuve que interrumpir mi embarazo por razones médicas a las 23 semanas, mi primera terapeuta, a quien consulté justo después del diagnóstico pero antes del procedimiento, me dijo algo que aún guardo con nitidez. A pesar de que le había pedido de forma muy clara que evitara cualquier referencia religiosa, ella me preguntó, ¿crees que estás recibiendo una deuda por tus acciones? Además, reiteró en varias ocasiones que ella era una mujer de fe. La sesión terminó ahí y yo no volví a verla. Fue una experiencia bastante impactante para mí, la primera de muchas en ese proceso. Pero agradezco haber persistido, porque tras 3 intentos, finalmente encontré a la terapeuta que realmente me acompañó y apoyó. La primera señal de alerta apareció cuando estaba en una relación marcada por el abuso.
En ese momento no lograba reconocer que estaba siendo sometido a esa situación como suele sucederle a mucha gente que pasa por lo mismo, pero muchos de mis amigos y familiares mostraban preocupación. Yo llegaba a preguntarle cosas como, él no está abusando de mí, ¿verdad? Y ella me aseguraba que no, que nuestra relación tenía un equilibrio saludable. Mirando atrás, aunque ella solo contaba con mi versión, que estaba claramente teñida por mi propia negación, esa historia ya estaba cargada de señales inquietantes. Ella simplemente validaba todo lo que yo decía y aceptaba mis justificaciones sobre mis acciones o pensamientos. Con el tiempo, la frustración creció en mí porque sentía que no avanzaba, pero no lograba entender por qué. Ella me repetía la importancia de ciertas técnicas para sobrellevar la situación, pero nunca me explicaba realmente cómo aplicarlas o cuándo. Y cuando intentaba ponerlas en práctica y no funcionaban, ella seguía insistiendo en que las usara. Lo que finalmente me hizo entender que ella no era la terapeuta adecuada para mí, ocurrió cuando ingresé a una unidad de crisis debido a pensamientos suicidas la tercera vez que me hospitalizaban por esta causa. Me di cuenta de que una y otra vez terminaba atrapado en el mismo estado mental. Estuve hospitalizado 6 meses antes, después de cortar con mi ex que me hacía daño y no había logrado ningún progreso. Seguía siendo la misma persona, enfrentando mis conflictos con la misma mentalidad, pero yo quería cambiar, y sabía que eso no estaba ocurriendo. Finalmente pedí un cambio de terapeuta dentro de esa unidad. La confirmación de que ella no era la profesional que necesitaba llegó en nuestra última sesión. Pedí que fuera una sesión especial porque para mí las transiciones, sobre todo los finales, son difíciles, y pensé que eso me ayudaría a adaptarme. Ella me dijo que podíamos hablar la hora completa, como siempre. Pero al poco tiempo dejé de hablar y quise cambiar de tema. Normalmente, ella habría sacado algún asunto para discutir o habría tratado de mantener la conversación activa. En cambio, me preguntó, ¿tienes algo más que decir? Pensé que se refería a lo que estábamos abordando, así que respondí que no. Entonces me dijo, bueno, fue un gusto trabajar contigo, avísame si necesitas algo más, sí, adiós, y colgó. Sentí que realmente estaba deseando dejar de acompañarme en este proceso. Eso me hizo sentir muy mal durante un tiempo, hasta que me asignaron a una nueva terapeuta. Y ahora estoy recibiendo la mejor ayuda que he tenido hasta ahora con un profesional de la salud mental. En los primeros 3 meses con esta nueva terapeuta, reuniéndonos 2 veces al mes, avancé más que en los 3 años que fui con la anterior, que solo veía una vez por semana. Llevo 1 año con mi terapeuta actual y es simplemente increíble. Empecé a salir con él después de un divorcio que me dejó completamente destrozada. Poco a poco estaba saliendo adelante. Debo admitir que su sugerencia de empezar a escribir un diario me ayudó muchísimo. En uno de esos momentos le conté que estaba empezando a sentir algo por una chica en el trabajo y que creía que ella también podría estar interesada en mí. Pero él, sin pensarlo, tiró la idea con mucha desconfianza. No te metas donde trabajas, mejor no hagas eso. Pues aquí estamos, casi 1 año después, juntos y más felices que nunca. Así que, bueno, funcionó. Ah, y no puedo dejar de mencionar que todos en el trabajo están súper contentos por nosotros. Cuando le conté a mi terapeuta lo mal que me había tratado mi expareja y cómo estaba lidiando con no arrastrar ese trauma pasado a mi nueva relación, la cosa se complicó. Terminé con él en marzo de 2023 y empecé a salir con alguien nuevo a finales de julio del mismo año. Estaba convencido de que estaba listo para seguir adelante, pero ella comenzó a decir que me estaba abriendo a un nuevo ciclo de sufrimiento por no haber esperado más tiempo. Y, aún peor, que yo tenía la responsabilidad de haber permitido ese daño en mi vida. Luego, añadió que, si mi nueva pareja llegara a repetir esa historia, no se sentiría apenada por ello. En ese instante, simplemente me levanté y salí de su consultorio, y nunca más volví. Ahora, con mi nueva terapeuta, la experiencia ha sido transformadora, y llevo casi 2 años junto a mi pareja sin ningún conflicto. No soy terapeuta, pero estaba platicando con mi enfermera especializada sobre los antidepresivos que estoy tomando. Le comenté que me estaban causando apatía, esa sensación de insensibilidad emocional, y que quería explorar otras opciones, y ella me respondió textualmente: quizá no es apatía, tal vez solo estás envejeciendo y la vida ya no tiene el mismo brillo que cuando eras más joven. Por suerte, estoy lo suficientemente estable como para tomar esas palabras con cierta distancia, porque para alguien que esté atravesando una crisis, ese comentario podría resultar devastador. Básicamente, me estaba diciendo que mis síntomas eran simplemente la triste realidad de la vida. Al final hablé con mi doctor y cambió mi medicamento al Lexapro, y les cuento un spoiler: la apatía empezó a desaparecer. Así que sí, la vida sigue teniendo brillo, Linda.
Corría el año 2018. Mi mamá estaba en la unidad de cuidados intensivos, y mientras el doctor me llevaba a su habitación, una sensación indescriptible me invadió. Tenía la certeza de que ella había emprendido su viaje sin retorno y que todos me estaban ocultando la verdad. Durante todo un día me costaba aceptar esa realidad. Era como si nada de eso formara parte del mundo real. Así que decidí buscar ayuda y agendar una cita con un terapeuta. 2 meses después conocí a ese terapeuta. Quería hablar para enfrentar la ansiedad intensa y esa extraña sensación de irrealidad que me abrazaba. Aunque desconocía que tenía un nombre específico, lo vi en 4 ocasiones. En la primera sesión todo fue tranquilo, solo recopilaron mi historia y poco se dijo. En la segunda, me reprendió por padecer ansiedad. Le narré una experiencia recurrente en la que mi mente se perdía en pensamientos que carecían de lógica, algo que él denominó pensamiento mágico, un término que para mí era totalmente nuevo. Tenía mucha información técnica, eso se lo reconozco. En cierto momento me soltó: no eres Dios, deja de intentar controlar todo. Vaya forma tan insensible de expresar las cosas. En la tercera cita no pude contener las lágrimas. Él mostró molestia y me preguntó por qué lloraba. Le expliqué que solo buscaba entender la raíz exacta de mi ansiedad, pensando que al conocerla quizá podría manejarla mejor. Fue entonces cuando su actitud cambió abruptamente. Me dijo algo así: ¿crees que quienes enfrentan el cáncer andan preguntando por qué les pasó eso? No, simplemente aceptan el tratamiento que les ayuda. Añadió que me brindaría herramientas para sobrellevar mi ansiedad. Mientras aún algunas lágrimas recorrían mis mejillas, sentenció: bien, para la próxima sesión llevaré mi proyector y te mostraré el porqué de la ansiedad. Alardeó de sus títulos y credenciales y yo solo asentí, sin fuerza para confrontar, cuando que para última cita sorpresa. Ni apareció con el proyector ni con nada parecido. Solo indagó más sobre mi vida, y eso fue todo. Después decidí cambiar de terapeuta. En la primera sesión con ella me preguntó qué me había motivado a buscar apoyo. Con un dejo de humor le respondí: porque Matthew fue muy insensible conmigo. Ella sonrió y comentó: eres el tercer paciente que me transfieren de él. Por un instante dudé de mi propia sensibilidad, para agregar un detalle más. En esa tercera sesión le cuestioné si él realmente creía en la existencia de la ansiedad. Fue cuando comenzó a pavonearse con sus credenciales. Insistí en su respuesta, pero se negó a contestar, un desconsiderado absoluto. En mi segunda sesión, el tipo simplemente sacó un video de Jordan Peterson de YouTube y me hizo verlo junto a él. Para colmo, me cargó toda la culpa de mis problemas a la esposa. Después comenzó a recomendarme algo que parecía sacado de una película extraña. Un retiro donde supuestamente hombres desnudos compartirían sus sentimientos alrededor de una fogata en el bosque. Según él, ahí me secuestrarían de mentira para que viviera la experiencia completa. La verdad es que en ese momento atravesaba una crisis bastante profunda y no tenía ni la energía ni la claridad para decirle lo poco útiles y fuera de lugar que me parecían sus ideas. Pero ahora que estoy mejor, me dan ganas de llamarlo y reprocharle lo absurdo que fue todo aquello. Estaba atravesando un duelo muy fuerte después de que mi papá falleciera, y le comenté a mi terapeuta en ese momento que seguía viendo sombras por el rabillo del ojo, además de sentirme siempre observado y con mucha paranoia. Entonces, ella me preguntó si creía en el mundo espiritual, porque pensaba que esas sombras podrían ser mi papá, regresando a visitarme desde más allá. La verdad, eso no me ayudó nada con cómo me sentía, me causó hasta risa nerviosa. Para dar un poco más de contexto, mi papá era abusivo. Literalmente le prestaba más atención a una mosca en la habitación que a mí. Por ese entonces ya llevábamos 6 meses luchando con la terapia, y las únicas veces que realmente me escuchaba era cuando llevaba a mi novia conmigo. Así que, en la siguiente sesión después de esa en la que parecía más interesada en la mosca que en mí, decidí llevar a mi novia. Y de inmediato se mostró mucho más atenta, ayudando en vez de ignorar lo que decía, y hasta dio buenos consejos. Pero después me mandó un correo diciéndome que no volviera a llevar a mi novia. Le conté sobre todos los problemas que estábamos teniendo y me sugirió que probara con alguien más de su clínica. Ella era la jefa y ya me había dicho que a los demás les costaría manejar mi caso. Además, me dejó muy claro que realmente solo me veía como cliente por el dinero, ya que yo pagaba de mi bolsillo porque mi seguro no lo cubría en ese momento. Esa fue la última terapeuta que vi. La anterior había sido increíble, pero se mudó a la ciudad por un mejor sueldo, lo cual estuvo bien para ella. Sigo dudando sobre volver a ver a un terapeuta.
ya que la experiencia ha sido como 1 bueno por 10 malos, y como todos me han dicho, pues parezco estar manejando mis problemas bastante bien. ¿Para qué gastar dinero en alguien que solo empeora las cosas cuando, al parecer, lo estoy haciendo bastante bien solo? Tengo un hermano o hermana que usa los pronombres they them. Lo mencioné un par de veces y la terapeuta me interrumpió para preguntar, ¿hermano o hermana? Le respondí, oh, son no binarios, prefieren que les hable con they them. Entonces, ella me contestó enojada, casi gritando, ¿tu hermano o hermana nació hombre o mujer? Me sentí incómodo y le dije cómo había nacido para poder seguir con la conversación, aunque el género de nacimiento de mi hermano no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando. Lo que me molestó fue que enseguida ella comenzó a usar pronombres con género para referirse a él o ella. Y eso hizo que todo se volviera confuso porque yo usaba they them y ella otros pronombres. Pero estábamos hablando de la misma persona. Esa fue mi última sesión con esa terapeuta. Y eso no es todo, porque en la primera sesión ella trató de presionarme para que tomara medicamento, pese a que yo ya le había dicho que no quería hacerlo a menos que fuera estrictamente necesario. Mi esposo y mis hijos asistían a terapia familiar con un especialista. En una de las sesiones, el terapeuta me invitó a participar, aunque en realidad cada uno de ellos aprovechó la ocasión para lanzarme duras críticas sobre cómo me veían. Cada vez que intentaba expresar algo, el terapeuta me interrumpía con rapidez, dejando claro que mi opinión no tenía cabida. Mi hijo menor había comenzado a enfrentar dificultades en la escuela, y descubrí que su padre estaba encubriendo sus ausencias cuando se saltaba las clases. Quise abordar ese tema, pero me respondieron con un frío. No estamos aquí para cuestionar su manera de criar. Para colmo, el terapeuta se quedó dormido en un par de ocasiones durante la sesión. Mi hijo mayor me confirmó que ese hombre solía perder el hilo al menos una vez en cada encuentro. La verdad, desearía no haber invertido ni un solo centavo en ese personaje tan inútil. Esta fue mi terapeuta cuando era niño. No me daba cuenta de que todo lo que le decía se lo contaba directamente a mis padres, quienes en realidad fueron uno de los principales problemas en mi vida. En el camino a casa en el auto solo me bombardeaban con preguntas como, ¿por qué le cuentas a la terapeuta cosas malas de nosotros? ¿Por qué le dices que te gritamos y peleamos? Nosotros no gritamos ni peleamos contigo. Así que poco a poco dejé de sentirme seguro para hablar sobre lo que sentía. Y terminé mintiendo, fingiendo que todo estaba bien. Me declararon curado y me dejaron lidiar con todo solo. Algo que aún me sorprende es que esta misma terapeuta me recetó Zoloft cuando estaba en 2º grado. Es increíble pensar que para ella pasé de estar tan mal, con ansiedad y depresión severas que necesitaba medicamento, a estar curado después de solo 2 sesiones más en las que simplemente me cerré y prácticamente no dije nada. Cuando era un poco más joven, mi mamá estaba buscando terapeutas para ayudarme con mis problemas mentales. Ahora ya estoy mucho mejor. Encontró a una mujer, de unos 20 años, muy interesada en la astrología y que parecía muy amable. Pues bueno, en nuestra primera sesión, hice la presentación de siempre. Conté mis problemas, quién soy, todo eso. Pero ella empezó a decir cosas como, te haces la víctima, te crees muy inteligente pero no lo eres, tienes todo en la vida, ¿qué diablos haces con eso? Y varias cosas más. Mi mamá no me creyó cuando se lo conté, hasta que empezó a ir con ella también para sus propios problemas. Imagínate, las dos la dejamos en menos de un mes. Un año después, estábamos en el supermercado Lidl y la reconocí en otro pasillo. Le dije a mi mamá, ella tomó mi mano y cruzamos hacia el otro lado, me dijo. Esta vez ni siquiera la saludamos, y así es como sabes que la cosa estuvo realmente mala. Cuando le dije que llamaría a la policía si mi madre aparecía en mi puerta. Estaba tratando de poner límites claros con ella, porque es una persona narcisista. Le expliqué que si pasaba mucho tiempo sin contestar el teléfono, ella simplemente se presentaba en mi casa, algo que también hacían muchas otras personas. Entonces ella me dijo que llamara a la policía. Después de decirle que ya no la iba a ver más, ella se comportó como si esa conversación nunca hubiera existido, y, por lo menos cada 2 semanas durante 2 meses, me llamaba o me mandaba mensajes para saber cómo estaba. Yo nunca respondí. Nos mudamos al estado de Washington y caí en una profunda sombra de tristeza. Creo que mucho tuvo que ver el clima. Con su cielo gris, nublado y la lluvia constante que parecía envolver todo en melancolía. Busqué ayuda con un terapeuta, pero desde el inicio parecía que solo le interesaba recetarme medicamentos. Asistí a varias sesiones, y él repetía las mismas preguntas una y otra vez, como si siguiera un guión rígido con 5 interrogantes para después simplemente indicar tomar pastillas.
Con el tiempo nos mudamos de nuevo y creo que me retrasé en una cita. Luego me llegó un cobro de $250. La esposa del doctor, quien manejaba la contabilidad, me envió un mensaje de texto que, al parecer, no estaba destinado a mí, sino a alguien más en su equipo, y en él decía con desprecio: asegúrense de que este idiota pague. Cuando comenté esto con el doctor, le pedí que su esposa ofreciera una disculpa antes de que yo hiciera el pago final. Pero ni siquiera eso ocurrió, solo me dijo que lamentaba que yo hubiera tenido que leer algo así. ¿No es terrible? Uno de mis comentarios con más votos en Reddit cuenta una experiencia que tuve con la terapia grupal. Creo que en realidad eran consejeros, no terapeutas propiamente dichos, pero lo que pasó fue que básicamente me sacaron del grupo por ser hombre y por tener sentimientos. Eso me desanimó tanto que no quise buscar otro terapeuta por años. Esa demora tuvo consecuencias fuertes. Varios intentos fallidos y, por suerte sin mayores daños, hospitalizaciones por ataques de pánico y ansiedad. Incluso cambié de carrera antes de finalmente animarme a retomar la terapia y encontrar a alguien con quien realmente conecto y trabajo bien. Tuve una mala experiencia con un terapeuta y fue precisamente con uno de parejas. Tenía un novio que claramente era controlador y dañino. Y él insistió en que fuéramos juntos a terapia porque decía que mi terapeuta individual no me estaba arreglando. Así que fuimos, y en cada sesión, él se la pasaba hablando de lo mal que iba nuestra relación, pero siempre señalándome a mí como la única responsable. Me calificaba de mentirosa y me lanzó un sinfín de reproches. Yo acababa pidiendo perdón una y otra vez, prometiendo esforzarme más para que las cosas funcionaran. Lo más doloroso fue que el terapeuta nunca le pidió a él que hiciera un esfuerzo similar por mí. Cuando yo trataba de contar mi verdad, él insistía en que yo estaba manipulando y distorsionando la realidad. La terapeuta jamás dudó ni cuestionó nada de lo que él decía. En realidad, ella solo estaba avalando y perpetuando ese maltrato que vivía. Cuando le conté, mi hermana y yo estábamos saliendo de la gasolinera y nos detuvimos para guardar nuestras cosas en la bolsa. De repente, un tipo se nos acercó, nos pidió dinero y cuando le dijimos que no teníamos, siguió insistiendo y se empezó a poner agresivo. La verdad, nos dio mucho miedo. Ella me respondió: pues ustedes dos fueron hacia él, así que es culpa de ustedes. Después de eso no volví a buscarla, encontré una terapeuta muchísimo mejor. Cuando ella me dijo: tienes que preguntarte por qué esto es tan importante para ti, estábamos hablando de la intimidad. Tengo 60 años, estoy en muy buena forma y llevo una relación de largo tiempo. Me comentó que debía aceptar el proceso inevitable del envejecimiento. Le respondí que, para mí, la intimidad sigue siendo un pilar esencial, algo que sostiene toda la profundidad de una relación. Terminamos la sesión y decidí no solicitar otra cita. Dos personas cercanas a mí se mostraron profundamente sorprendidas. Y, la verdad, aún me cuesta creerlo, no estoy acabado ni mucho menos.